Abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra traiga el fruto que tú deseas, que gracia sea dada a todo oído que escuche, que el arrepentimiento y la fe sea concedida para todo aquel que escuche, Señor, en esta mañana, especialmente para el predicador, Señor. Esta mañana te doy gracias. Ilumina nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Salvador. Amén. El peor error que los seres humanos cometemos en respecto a las cosas de Dios es pensar que tenemos tiempo. El peor error que los seres humanos cometemos con respecto a las cosas de Dios es pensar que tenemos tiempo. Acabamos de leer un pasaje de la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo número 2. Usualmente no leo solamente un verso, pero en esta mañana quiero hablar acerca de algo muy importante tocante a la situación y las circunstancias que se están dando, bueno, en mi tierra natal, en El Salvador, en la ciudad de San Miguel, en el departamento de San Miguel. Y palabras como eminente, urgente, súbita, súbito, palabras de juicio vienen a la mente. Me refiero con respecto a la amenaza de erupción que el volcán Chaparrastique está haciendo a la población de los alrededores y las vecinidades del volcán, Chinameca, Santiago de María, las colonias del alrededor. San Miguel ha crecido tanto, la ciudad de San Miguel en sí. ¿Qué es lo que esta circunstancia tiene que ver con la Biblia, verdad? Bueno, como cristianos tenemos que entender que todo debemos de verlo por el ojo, por el lente de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios tiene algo que decir tocante a estas circunstancias. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje, el apóstol Pedro está hablando acerca de cómo Dios no escatimó al mundo en el cual Noé vivía, cómo Dios mandó un diluvio y solamente 8 personas sobrevivieron el juicio de Dios, porque creyeron en la palabra de Dios y obedecieron lo que la palabra de Dios decía acerca del diluvio y lo que tendría que haberse hecho. Vemos en el pasaje de Génesis capítulo 6 como Dios ve la maldad del hombre, ¿verdad? Es en Génesis 6 que se nos habla acerca del diluvio. Vemos cómo Dios ve la maldad del mundo y que los deseos del corazón del hombre simplemente eran inclinados todos hacia la maldad. Y Dios decide acabar con toda carne
acabar con el mundo conocido de ese tiempo. Mas, sin embargo, Noé encuentra gracia, y es importante entender que la palabra gracia significa que Noé encuentra algo que él no se merece. Encuentra gracia ante los ojos de Dios. Y él se salva y su familia. El punto clave en esta mañana es el punto de esta predicación, de esta prédica, es que el juicio de Dios es inminente. Que el juicio de Dios es inminente. Ese es el punto clave. Ahora, como dijimos, pues hemos visto en las noticias, ¿verdad? En el internet, de los medios sociales, que el volcán Chaparrastique, en el departamento de San Miguel, El Salvador, ha comenzado a dar señales de una inminente erupción. Ahora, para aquellos que sabemos, la última vez que el volcán hizo erupción fue hace más de 100 años. Y ahora vemos que nuevamente el volcán amenaza con explotar una vez más. Y vemos que las reacciones a esto varían. Algunos ven esto como una gran amenaza. Otros ven esto como una señal divina. Pero la gran mayoría prefiere ignorar las señales del volcán. Y esto es algo clave para nosotros. Es un punto muy importante, el ignorar, el preferir ignorar las señales. El preferir ignorar las señales. Eso es algo muy importante, porque no es la primera vez que este suceso toma lugar, o este tipo de sucesos. Esto es lo que llaman catástrofes naturales. Han tomado lugar en la historia del hombre. Y cuando ha tomado lugar, la reacción de la mayoría siempre ha sido a ignorar las señales. De la misma manera, Pedro, en el contexto de su pasaje, nos dice que de la misma manera hay muchos, como en los días de Noé, que decidieron ignorar las señales. Ahora vemos que otros, en la luz de la inminente erupción del volcán, otros ponen su fe y confianza en una estatua hecha por el hombre. Este es conocido como la Virgen de la Paz. A muchos, de acuerdo a una leyenda local, ya una vez la Virgen detuvo la lava del volcán. Y muchos ponen su fe y confianza en esta imagen, en esta representación de lo que llaman la Virgen de la Paz. Eso nos recuerda a lo que nos es escrito en el libro de los Hechos, cuando Pablo interactúa con los efesios y expone la tontería de adorar a los ídolos. Vemos que Pablo y los apóstoles confrontan al mundo griego, que estaba lleno de imágenes y de templos a dioses paganos. En este caso, en Efesios, a Diana de los Efesios, Artemisa de los Efesios, cual imagen bajó de los cielos, decían los Efesios. Y Pablo osa exponer su idolatría.
Y es por eso que se hace una gran trifulca y querían linchar a Pablo porque había osado a exponer a Diana de los Efesios como un falso ídolo. Era la patrona de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, en cual los efesios ponían su fe. Cuando Pablo llegó predicando las buenas nuevas del evangelio, llamándoles a los griegos de sus ídolos hacia el Dios vivo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, esto provocó la ira de los efesios. Vale recalcar que la ciudad de Éfeso ahora en día es simplemente ruinas. Ahora, como cristianos, debemos de ver esta situación del volcán desde el punto de vista bíblico. Sí, desde el punto de vista bíblico. Yo sé que esto es algo quizás impactante, traumatizante para muchos de nosotros, porque no estamos entrenados, no se nos ha entrenado a considerar el mundo desde el punto de vista bíblico. La Biblia la dejamos solamente para el domingo en la mañana, pero durante la semana, durante los días, todos los días, la Biblia no tiene ningún tipo de influencia en la manera que pensamos y vemos al mundo. Ahora tenemos que entender que por muy amenazante que nos parezca, el volcán, quiero que entendamos esto, realmente el volcán realmente no es la verdadera amenaza. El volcán simplemente nos debe de servir como un recordatorio del Dios que ha hecho y controla el volcán. El que es a él quien el volcán representa. Es él quien realmente, es Dios quien realmente representa una amenaza para nosotros. Ahora, en la luz de esto suceden muchas cosas porque la gracia de Dios es algo que para nosotros es algo que se ha convertido en algo que es una obligación. Y es por eso que la gracia de Dios ya no es impactante, ya no es relevante para nosotros, porque cada día que pasa y ese volcán no hace erupción, es un regalo de la gracia de Dios. Pero al contrario, lo tomamos como algo por sentado. Cada día que Dios nos da la gracia, cada día que Dios nos da la vida, en lugar de doblar nuestras rodillas y reconocer la misericordia de Dios, usamos la misericordia de Dios como la oportunidad para nuestra desobediencia. Porque estamos acostumbrados a que Dios nos da gracia todos los días, Así es que hemos hecho la gracia de Dios obligación. Y es por eso que la gracia de Dios ya no nos impresiona. Y es por eso que muchos predicadores, en lugar de eso, porque ya la gracia de Dios no es impresionante para el hombre, por eso buscan traer otras cosas que atraigan a la carne, a los sentidos carnales del ser humano, para poder provocar un sentido de emoción en el ser humano. Es por eso que nuestros países están inundados de predicadores que predican a un Cristo que está dispuesto a darnos
cualquier cosa que nuestra carne desee. Porque hemos perdido el sentido de la gracia de Dios, hemos perdido el sentido de cuán impresionante y abrumante es la gracia de Dios. Y esto se debe al hecho que no tenemos un sentido de la santidad y el carácter de Dios. Y es por eso que vivimos los días de nuestra vida como si fuésemos a vivir 1000 años, como si fuésemos a vivir para siempre, como si nunca fuésemos a enfrentarnos delante de la corte de aquel que es santo. Así es que hemos hecho la gracia de Dios una obligación en lugar de una bendición. Como dijimos al principio, el peor error, escuchen bien, el punto es este. El peor error que los seres humanos cometen con respecto a las cosas de Dios, y esto se refiere precisamente a los que se llaman cristianos, a los que nos llamamos cristianos, a los que navegamos con la bandera del cristianismo. El peor error que los seres humanos cometemos es pensar que tenemos tiempo. Es ignorar las señales que Dios nos manda. En el año 79 después de Cristo, eso es aproximadamente unos 40 años después de la crucifixión y resurrección del Salvador, después de su ascensión al cielo, en Italia, lo que se conoce ahora como Italia, el corazón del imperio romano de aquel tiempo, en la ciudad de Naples, en inglés, la ciudad de Nápoles en español, existe el monte Vesuvius. Y los historiadores de aquel tiempo nos dan el contexto de lo que las ruinas arqueológicas de la ciudad de Pompeya nos describe de la erupción del monte Vesuvius en el año 79 después de Cristo. Y los historiadores contemporáneos, aquellos que vivieron en este tiempo, nos dice que el monte Vesuvius empezó a dar señales de erupción. Los científicos nos dicen cuáles son estas señales: temblores, erupciones de humo, deslavamientos de azufre, lava, cortinas de humo, columnas de humo. Y todas estas cosas fueron el preámbulo. Y si ustedes buscan en el internet, en el Google, pueden buscar el monte Vesuvius y van a encontrar imágenes de personas que fueron instantáneamente calcinadas por la lava que el volcán arrojó. Y vaya, la ciudad de Pompeya estaba más o menos a la misma distancia de lo que se encuentra en la ciudad de San Miguel, del volcán Chaparrastique. Y alguien dirá, bueno, hermano, usted está tratando de asustarnos. Bueno, tengo que ser honesto, lo que quiero es que entendamos la gravedad del asunto. Y vuelvo a repetir, el problema aquí no es el volcán. La realidad aquí es que hay un Dios que controla el volcán. Y veo en las
en los medios sociales los cristianos que han puesto imágenes del volcán y dicen, arrepiéntete, Cristo te ama. Y me parece un mensaje tan incongruente porque queremos exponer, queremos dar a conocer, queremos decir que Cristo nos ama, pero ¿cómo podemos reconciliar el hecho que el volcán amenaza con destruir la ciudad y Cristo nos ama? ¿Verdad? Si Cristo nos ama, el hombre carnal reacciona y naturalmente piensa, bueno, si Cristo me ama, ¿por qué va a destruir nuestra ciudad? Si Cristo nos ama. Porque aquel que nos ama no nos hace daño. Esto entiendo y entendemos lo que queremos decir, hermanos, pero la verdad es que no podemos decir que Cristo nos ama sin explicar primero que existe la ira de Dios. Porque es la ira de Dios que le da sentido a la gracia de Dios. Primero tenemos que explicarle al mundo cómo es que Dios ha amado al mundo a pesar de lo que el mundo es, para de esa manera poder decir Cristo te ama. De otra manera dejamos la interpretación del amor de Dios a la merced del entendimiento de la naturaleza corrompida del ser humano, que es corrupto y rebelde por naturaleza. El volcán Vesuvius, el monte Vesuvius dio señales. El punto aquí es este. Ignoraron las señales del volcán. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto con Noé y con Pedro? ¿Y de qué está hablando usted, hermano? Llegue al punto. El punto es este, hermanos. Lo voy a leer de Mateo 24, capítulo 24, versículo 37. El Señor Jesucristo lo dice de esta manera. El punto es este. Dios le da al mundo señales. Dios le ha estado dando al mundo señales de la inminente venida del Señor Jesucristo, pero nuestra naturaleza siempre es ignorar esas señales y vivir como si no tuviéramos peligro del juicio de Dios. Ese es el punto. El punto es que no debemos de ignorar lo que el volcán nos está diciendo. Mateo 24, versículo 37 dice, las palabras del Salvador. En el contexto, los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo cuáles serán las señales del final de los tiempos y de su segunda venida. Escuchen bien, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los americanos tienen una frase muy interesante. Los americanos tienen una frase muy interesante. Ellos dicen business as usual. Ellos dicen business as usual. Quiere decir, seguimos en nuestros asuntos como siempre, algo así. Seguimos en nuestros asuntos como siempre. Esto describe lo que el Señor nos dice en el versículo 38. Escuchen bien. Porque como en los días antes del diluvio, todas las gentes estaban comiendo, bebiendo, ellos se casaban y se daban en casamiento. Todo esto sucedía hasta el mero día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Business as usual. Es decir, seguimos igual que como siempre. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, que cuando Él regrese, el mundo seguirá
como siempre ha seguido. La gente se estará dando en matrimonio, se estará casando, unos estarán comiendo, otros estarán bebiendo, otros estarán en el carnaval, siguiendo la imagen de la Virgen. Entendamos el punto. No estoy dando fechas, hermanos, porque la palabra es clara. Nadie sabe el día y la hora, pero sí se nos está describiendo cuál será la actitud del mundo, qué es lo que el mundo en general estará haciendo y cómo estará actuando cuando el Señor Jesucristo regrese. Ese es realmente un motivo para asustarse para todo aquel que no está preparado para enfrentarse al Cordero de Dios que viene a juzgar a las naciones. Pero ¿cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios? Esta es una gran oportunidad, hermanos, para llamar a las naciones al arrepentimiento, para explicar que el verdadero problema del hombre no es un volcán que amenaza con hacer erupción, pero es la ira del Dios Santo. Que el verdadero problema del hombre no es un virus, que no debemos de temer a aquel que puede matar simplemente al cuerpo, pero temer a aquel que tiene el poder de matar el cuerpo y el alma en el infierno. Este es realmente el problema del hombre. Y esta es una gran oportunidad para la iglesia de llamar a las naciones al arrepentimiento, de llamar a las naciones al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y que como cristianos no debemos actuar y pensar como si estas cosas fueran algo nuevo, como si el hecho de que el volcán amenace con hacer erupción es algo del otro mundo. Al contrario, este es un recordatorio más de Dios a entender que esta tierra está llena de pecado y que nosotros no pertenecemos a este mundo. Pero el problema quizá por el cual esto es tan difícil para nosotros de digerir es porque no vivimos listos para partir de este mundo. Este mundo representa todavía para nosotros demasiado. Tenemos demasiado interés en este mundo. Tenemos demasiadas cosas pendientes que no queremos dejar. Esto para el pueblo cristiano debe de servir como un medidor, como una cinta métrica, como un espejo que nos revela el estado de nuestra alma. El apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo número 2, en el pasaje que leímos en esta mañana, habla acerca de aquellos que han conocido la verdad e incluso han conocido al Señor Jesucristo, mas sin embargo han vuelto a ser seducidos por las pasiones del mundo y a regresar a la condición en la cual se encontraban antes de conocer al Salvador. Y citando las palabras del Señor Jesucristo, Pedro dice, y la condición en la que se encuentran ahora es peor de la que se encontraban antes de conocer del Señor Jesucristo. Hubiese sido mejor para ellos que nunca le hubieran conocido. Hermanos, la palabra nos dice claramente que la salvación es el regalo de Dios y que Dios no cambia de parecer. La palabra nos dice que la salvación no se puede perder porque no depende de nosotros,
Pero también tenemos que tener en cuenta que la palabra nos advierte que existen algunos que llegan a conocer el nombre de Cristo, llegan a ver la luz, mas sin embargo nunca se convierten, nunca se arrepienten de verdad y por eso nunca fueron salvos y al final se pierden. Que no se trata de que si la salvación se pierde, no se trata que si somos realmente de Dios o no. Así es que para mis hermanos de El Salvador, para mis hermanos de San Miguel, para el pueblo de Dios, la exhortación es a vivir en la luz de la inminente venida de Cristo, a buscar el arrepentimiento genuino y la fe en Cristo, a descansar en la suficiencia de Cristo para salvar y en la fidelidad de Dios, porque en el contexto de la segunda carta a Pedro, en el capítulo 2, Pedro les está diciendo que Dios sabe librar a su pueblo. Es un mensaje de advertencia para el falso converso y un mensaje de paz y esperanza para el verdadero pueblo de Dios. Así es que el Señor Jesucristo, la paz de Cristo nos dé sabiduría, paciencia y perseverancia hasta el final. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Te pido que hagas con tu palabra lo que a ti te place, Señor. Gracias por tu palabra. Penetre el corazón de nuestra alma en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.